Muy buenas noches. Vamos a iniciar el webinar. En esta ocasión, quien les habla es el ingeniero Rojas. Vamos a ver la naturaleza del curso, que es teórico-práctico. Muy bien, cualquier duda o consulta que tengan, tienen el chat o el micrófono ahí para hacer las consultas. Ya, muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, a ver, vamos a ver MS Project aplicado a la gestión de proyectos, ¿no? De construcción específicamente, ¿no? Según la guía del PMBOK, ¿ya? Y en esta ocasión, lo que vamos a visualizar nosotros, ¿no? Es, en este temario que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver tres aspectos, ¿no? ¿Qué es la gestión de proyectos? ¿No? En el punto número 2, ¿qué es la gestión del cronograma? Y en la parte 3 vamos a desarrollar un caso práctico, ¿no? Sobre algunas partidas, ¿no? De algún proyecto. Muy bien. El objetivo de hoy es conocer la técnica PER, ¿no? La técnica de tres valores. ¿Y qué hace esta técnica o esta herramienta? Incorpora la reserva de contingencia a aquellas actividades que formen parte de la ruta crítica. En términos simples, profesor, a ver, la duración matemática me dice que son 10 días. Bueno, se le va a incorporar 2 días, ¿no? O sea, en sí, esta tarea va a durar 12 días, ¿no? Mediante la técnica PER se va a incorporar esto a una plantilla, ¿ya? Y para eso vamos a ir de lo general, ¿ya? A lo particular, ¿no? Vamos a ir de lo general a lo particular con la intención, ¿no? De poder entender, ¿no? Que existen diferentes proyectos y diversos proyectos, y lo primero que debemos de conocer es el enfoque de desarrollo, ¿no? El enfoque de desarrollo, ¿ya? Te habla sobre dos tipos de enfoques, ¿no? El enfoque predictivo y el enfoque adaptativo, ¿no? Pero antes de ver estos enfoques, te dice qué es la dirección de proyectos. Mira, la dirección de proyectos es aplicar conocimientos. Profesor, ¿dónde están los conocimientos? En la guía del PMBOK, ¿no? Habilidades. ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Cómo poder estructurarlas? ¿Cómo me puedo revisar yo estas habilidades? ¿No? Están en la guía, ¿no? Herramientas y técnicas. La naturaleza de esta guía, ¿no? Te muestra estas herramientas, por ejemplo, la técnica PER, ¿no? El análisis de reserva, ¿no? El método del valor ganado, entre otras que seguramente has escuchado, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de la dirección de proyectos? Cumplir con los requisitos del proyecto, ¿no? En términos simples, cumplir con la triple restricción, ¿no? Cumplir con el alcance, lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Digamos un proyecto de edificación de 5 pisos, ¿no? Que tiene 2 departamentos por piso, ¿no? Y cumplir que yo haya estimado que el proyecto lo termine en 12 meses, ¿no? Lo debería terminar antes, ¿no? Además, cumplir con el costo que he planificado, no sé, quizás 5 millones de soles por este proyecto, ¿no? O sea, cumplir la triple restricción. Pero ¿quién se encarga de hacer todo esto? ¿No? De dirigir los proyectos, ¿no? La PMO. ¿Quién es la PMO? Es la Oficina de Gestión de Proyectos. A ver, en construcción, en términos simples, es donde está el ingeniero residente, el ingeniero de planeamiento, ¿no? El administrador, el logístico, ¿no? El equipo de trabajo, ¿ya? ¿Y qué roles, profesor, tiene esta oficina? Digamos, podría haber una oficina en el proyecto, que estamos hablando de 5 niveles, o podría haber otra oficina, ¿no? Digamos, en la organización, en la oficina principal, ¿no? Ya. Entonces, los roles que pueden desempeñar estos equipos de trabajo son de soporte, ¿no? De soporte porque te pueden brindar asesoría, ¿no? De control, digamos, porque van a controlar el proyecto, el avance, ¿no? Y directivo, porque van a dirigir el proyecto. Aquí sería propiamente la PMO, ¿no? Del proyecto, del propio proyecto de edificación, ¿no? ¿Y esta PMO de qué se encarga, no? Esta oficina se encarga, ¿no? De primero
administrar las políticas de la organización. Digamos, si quieres llámalo normas, ¿no? La forma en la que la organización se maneja, sus procesos, entre otras cosas, ¿no? También va a dar formación, ¿no? ¿Formación a quién? A los demás equipos del proyecto, ¿no? Con recursos, digamos, va a tratar de que todos los recursos del proyecto sean compartidos, ¿no? Estamos hablando quizás a nivel económico, a nivel de materiales, a nivel de personal, técnico y no técnico, ¿no? Procesos, se va a encargar de gestionar procesos, ¿no? Todos los procesos de los diferentes proyectos que podamos tener y va a estandarizarlos, ¿no? Estandarizarlos, digamos, ¿qué significa? A ver, profesor, en mi organización hay una forma de asentar el ladrillo, ¿no? Y esta forma se hace en el proyecto que está, a ver, no sé, en Surco, en Miraflores, en Villa El Salvador, en Lin, en toda nuestra organización se trabaja de esta forma con los procesos, porque ya está estandarizado, ¿no? Muy bien, entonces, si la PMO, ¿no? Con el director del proyecto, acá se le dice director del proyecto. ¿Quién es el director del proyecto? Mira, es la persona que tiene poder en la organización y puede, digamos, utilizar los recursos de esta organización. Recursos a nivel de materiales, o sea, compra de materiales, cemento, arena gruesa, entre otros, contratar personal, personal técnico, digamos, ingenieros o personal obrero, ¿no? Entonces, esta PMO, ¿no? Con un, digamos, encargado, o si quieres llamarlo, no sé, residente, jefe de proyectos, pero la guía le dice director de proyecto, ¿ya? Porque es el responsable de que el proyecto se realice y que cumpla todas las expectativas, ¿no? Residente, ¿no? En pocas palabras, ¿ya? Entonces, vamos a darnos cuenta que el enfoque de desarrollo es... El enfoque de desarrollo tiene que ver con la forma en la que vas a gestionar tu proyecto. En nuestro caso, el enfoque predictivo dice que está orientado a un plan. En la construcción, nosotros tenemos un plan y este plan se llama expediente técnico. ¿Qué tiene este expediente técnico? Entre otras cosas, aparte de las que aparecen aquí, tiene, digamos, un presupuesto, ¿no? Un cronograma de GAN, un cronograma valorizado de obra, un cronograma de adquisición de material, ¿ya? En este curso se va a crear el cronograma GAN, el cronograma valorizado de obra, el cronograma de adquisición de materiales también, ¿no? También, profesor, hay otro enfoque de desarrollo de cómo se gestionan los proyectos, que es llamado el enfoque adaptativo. El enfoque adaptativo, profesor, está orientado al cambio, ¿no? Aquí, seguramente, más sencillo de entender es Lean, ¿sí? Kanban, los tableros Kanban, ¿no? La metodología de trabajo Scrum, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tú aquí, digamos, rebobinamos, profesor, el enfoque predictivo está orientado a un plan. Ya, esto es PMBOK, sexta edición. El enfoque adaptativo está orientado al cambio, el ágil, ¿ya? Quédate con eso para conocer qué es la guía del PMBOK, ¿no? Porque ahora, ¿no? Esta guía, ¿no? Que está aquí, que aparece aquí, que dice el PMBOK sexta edición, que tiene el enfoque predictivo, que ya te mencioné, y el ágil tiene el enfoque adaptativo. Digamos, en este pequeño libro vas a encontrar todo lo que yo te he mencionado, entre otras cosas más, ¿ya? ¿Y qué es la guía del PMBOK, profesor? Es una guía, es un libro que tiene muchos estándares, pautas, normas sobre las mejores prácticas en la gestión de proyectos, ¿no? Profesor, mire, la naturaleza de la guía del PMBOK sexta edición está orientada a un enfoque predictivo. Construcción, ¿no? Edificaciones, como lo quieras llamar, también está orientado, porque esta guía te habla, mira, de la integración como área de trabajo, el alcance, el cronograma y el costo. ¿Esto qué era? La triple restricción. Vamos a encontrar la línea base del alcance, la línea base del cronograma y la línea base del costo, y vamos a obtener la línea base para la medición del desempeño del proyecto, ¿ya? También vamos a encontrar otras áreas como son calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e intereses, ¿no? Profesor, pero acá dice que la última versión es la séptima edición. Sí, pero la séptima edición no es que el libro haya cambiado, ¿ah? ¿No? Por la naturaleza de los proyectos, ahorita nosotros, ¿qué aplicamos? Profesor, aplicamos un plan, pero bajo el enfoque Lean. Digamos que ahorita en los proyectos combinamos estos dos libros, ¿no? ¿Qué hace este PMBOK sexta edición? Te habla del enfoque predictivo y del enfoque ágil a la vez. El enfoque ágil
Es el enfoque adaptativo, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, profesor, digamos que el libro ha evolucionado y nos presenta estos dos tomos en este tomo, ¿ya? Pero a este tomo PMBOK séptima edición le acompaña la guía de procesos. ¿Qué es esta guía de procesos? Mira, dentro de estas 10 áreas de conocimiento, en cada una hay diferentes procesos. Hoy día vamos a ver específicamente el área del cronograma, que tiene 6 procesos. Entonces, en este libro hay 49 procesos. Mira, como este libro del PMBOK esta edición tiene 1000 hojas aproximadamente y esta creo que tiene 200, entonces aquí tiene como 400 hojas. Digamos que es imposible trasladar el conocimiento de 1000 hojas a 400 hojas. Así hagas un buen resumen, ¿cierto? Sí. Entonces, todos los procesos que acompañan a un plan ya se están presentando de diferente forma en este libro. ¿Ya? Entonces, yo me voy a quedar, yo puedo revisar la séptima edición, pero te darás cuenta que hoy me favorece más revisar la sexta edición. Pero no te preocupes que en esta sexta edición también están los riesgos, ¿no? Los riesgos que van asociados a todos los proyectos, ¿ya? Entonces, yo me voy a ingresar ahorita a PMBOK sexta edición, al área del cronograma, ¿no? Y voy a obtener en el área de gestión del cronograma 6 procesos. Mira, si técnicamente se le dice proceso. Tú le puedes decir pasos para crear un cronograma. Aquí no me ha pasado que en un momento estás en un punto en el que no sabes si secuenciar tus actividades o estimar cuánto duran. Y a veces haces las dos cosas a la vez, ¿sí? Y te tiende a la confusión. Entonces, digamos que esta guía te ayuda a que puedas hacer un buen cronograma incorporando los riesgos del proyecto, ¿ya? Vamos a revisar estos 6 riesgos en una pequeña lámina, ¿no? Entenderás que en el curso revisamos todas estas herramientas, todos estos entregables, ¿no? Porque tenemos el tiempo suficiente. Ahora vamos a darle, digamos, una visión holística a lo que queremos nosotros entender de esta guía, ¿ya? Mira, digamos, planificar la gestión del cronograma, profesor, mediante la herramienta llamada reuniones y juicio de expertos, o sea, personas con experiencia dentro del equipo, vamos a crear un plan de gestión del cronograma. En este plan, acá vas a planificar tu proyecto. Profesor, si algo ocurre, ¿no? El plan te lo tiene que decir. Vas a incorporar diferentes herramientas, las cuales lo tienes que conocer. Entonces, para yo crear mi plan del cronograma, primero lo que voy a hacer es definir mis actividades. Aquí necesito primero mi EDT, mi estructura de desglose de trabajo. ¿Qué es eso? La EDT, ¿no? Es un documento jerárquico donde se especifica todo el trabajo que se va a desarrollar en el proyecto. El último nivel se llama entregable, ¿no? Y este entregable se va por la herramienta descomposición. Vamos a obtener la lista de actividades y la lista de hitos, ¿no? Y mediante la planificación gradual, o sea, hoy descompongo, digamos, mi paquete de estructuras, porque estoy haciendo el casco. Más adelante, voy a descomponer a nivel de tareas el paquete de acabados, ¿no? En el curso se va a desarrollar de un proyecto de edificación, si no me equivoco, de 7 niveles y 5 sótanos, una EDT, ¿no? Para que no quede tanto en lo que explicamos, sino en los talleres, ¿ya? Entonces, yo tengo mi lista de actividades, profesor, ¿no? Una lista y mis hitos, los más importantes, el inicio y el fin, ¿no? Y voy a poder ingresar a la perdón, al tercer proceso, ¿no? Que es secuenciar las actividades, ¿no? Mira, secuenciar las actividades consiste en determinar las dependencias entre las actividades. ¿Cuáles son las dependencias, no? Inicio, inicio, final, 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 inicio, final, ¿no? Y mediante la herramienta llamada el método de diagramación por precedencia, voy a obtener mi diagrama de red, ¿no? Donde todas las actividades se van a enumerar, ¿no? Y se van a relacionar, incluido el hito inicio y el hito fin. Profesor, cuando tú acá secuencias las actividades, técnicamente en Project, todas las tareas tienen un día de trabajo, ¿no?
Luego, cuando ya tenga esta secuencia, recién voy a pasar al siguiente proceso, al proceso estimar la duración de las actividades, ¿no? En este proceso de estimar la duración de las actividades, ¿ya? Lo que voy a hacer es estimar la duración de cada una de las actividades, ¿no? Del proyecto. Entonces, mediante diversas herramientas llamadas la estimación análoga, ¿no? Y la estimación paramétrica, que digamos son dos herramientas que se utilizan más en consultoría, ¿no? Vas a poder estimar los tiempos, ¿no? De alguna actividad, ¿no? O de un proyecto. Y además vamos a aplicar, mira, la técnica PER, o también llamada estimación de tres valores, ¿no? Que incorpora el análisis de reserva, específicamente la reserva de contingencia, ¿no? Para poder estimar la duración de las actividades. Profesor, ¿qué es una estimación? Una estimación es una aproximación. Estimo mi presupuesto. Lo estás aproximando porque la realidad es que el día de hoy yo diga, mi proyecto dura 12 meses, pero la realidad es que puede demorar 11 meses o 11 meses y medio, ¿no? O quizás 12 meses y, no sé, una semana más. Podría ser. Porque lo que hago el día de hoy, en función a la información que tengo, es estimar, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga esto, voy a poder desarrollar mi cronograma, ¿no? Con el método de la ruta crítica, ¿no? Mira, el método de la ruta crítica es una clase entera donde se va a realizar este método de acuerdo a la guía del PMBOK en un Excel y luego lo vamos a incorporar a una plantilla que es integral. Digamos, una plantilla va a avanzar a lo largo de todas las sesiones y vamos a obtener una plantilla que te muestro de aquí a unos 15 minutos más o menos. ¿Ya? Entonces, qué voy a obtener con esto? José Velázquez solicita el control remoto. Ah, bueno, ¿ya? Tengan cuidado con sus botones, por favor. Muy bien. Entonces, profesor, obteniendo voy a obtener mi línea base del cronograma, ¿no? Mi línea base del cronograma va a venir de mi línea base de costos, ¿ya? Y mi línea base también de análisis de precio unitario, mi línea base de la relación de insumos, ¿no? Y voy a poder obtener estos elementos para más adelante poder hacer comprensión del cronograma, ¿no? Comprensión del cronograma se va a realizar en el proceso llamado controlar el cronograma, donde vamos a poder monitorear el avance de los tiempos del proyecto con relación a su línea base y vamos a poder gestionar aquel cambio y poder actualizar este cronograma. Específicamente, vamos a poder utilizar en la comprensión del cronograma dos aspectos. El primero se llama intensificación. ¿Qué significa? Vamos a agregar recursos a las actividades, digamos, para acelerar el trabajo. O también lo otro es ejecución rápida. ¿Qué quiere decir? eh, las actividades se van a poder trabajar en paralelo. Vamos a poder adelantar algunas actividades para poder comprimir el cronograma y tratar de regresar al plan. Se entiende que voy a hacer comprensión del cronograma cuando esté atrasado, ¿no? Pero profesor, ¿dónde hago comprensión del cronograma? En todas mis actividades. No, específicamente en actividades de la ruta aquí, ¿ya? Muy bien. Una vez que tengamos esto, te explico lo mismo que te he explicado en la lámina previa mediante la gestión visual, unos gráficos, ¿no? Profesor, planificar la gestión del cronograma me da un plan del cronograma, ¿no? En el curso, en la última sesión, vamos a realizar un plan del cronograma para ver todos los aspectos que contempla, ¿ya? Segundo proceso, definir mis actividades, ¿no? Voy a obtener mi EDT y voy a sacar el 3.1 llamado afirmado, el último nivel, paquete de trabajo, ¿no? Y a este paquete de trabajo, ¿no? 3.1, el 313 va a ser limpieza del terreno, ¿no? Que va a ser mi entregable. Mira, este limpieza del terreno tiene, te das cuenta, desde la 1 hasta la 9, que tiene aquí son 9 tareas, ¿no? O sea, profesor, en definir mis actividades, tengo todas las tareas enlistadas. Esto es simplemente el itemizado, ¿no? Una vez que yo tenga este itemizado, lo que voy a hacer después es secuenciarlas. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? O sea, quién es la actividad predecesora, quién es la actividad sucesora, qué relación tienen, si es
fin, comienzo, 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 fin, fin. ¿De quién depende eso, profesor? De la naturaleza de las tareas, del proceso constructivo, ¿no? Una vez que yo tengo esta secuencia de actividades, lo que voy a hacer es estimar la duración. ¿Cuánto dura cada actividad? En función a la técnica PERT, incorporando la reserva de contingencia a cada actividad que forme parte de la ruta crítica, ¿no? Teniendo esta secuencia, ¿no? Voy a poder desarrollar mi cronograma. Ya tengo este gráfico, profesor, que es el mismo que está acá. Lo siguiente es, con el método de la ruta crítica, saber que esta actividad y esta y la que sigue forman parte de la ruta crítica. ¿Por qué forman parte de la ruta crítica? ¿No? La ruta crítica es aquella ruta o rutas del proyecto, ¿no?, que tengan holgura total igual a cero. ¿Qué es la holgura total? La holgura total es el tiempo que puede demorar una actividad sin retrasar la fecha final del proyecto. Profesor, pero la holgura usted ha dicho que es cero. Entonces, en la ruta crítica no tienes holgura. En las demás rutas seguro que sí. Muy bien. Entonces, profesor, ¿y cómo controlo mi proyecto? Lo vas a controlar con el método del valor ganado, ¿no? Variación del cronograma o el índice de desempeño del cronograma, que es una división entre el valor ganado, ¿no?, entre el valor planificado. También vamos a ver un poco del valor ganado para poder controlar el cronograma. Vamos a poder controlar costo y cronograma, ¿ya? Ahora, una vez que hayamos visto esto, lo siguiente que vamos a ver es el caso práctico, ¿no? Ahorita te muestro, digamos, una pequeña teoría, un pequeño ejemplo para que entiendas la naturaleza del taller que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Pero, a ver, profesor, mira, la estimación por tres valores que vamos a verlo en Project consiste en esto. Mira. Aquí, profesor, en el eje Y hay una probabilidad de que ocurra una actividad. En el eje X es la duración de la actividad. Imagínate que yo tengo una actividad y te digo, mira, 7 días. ¿Cómo obtengo 7 días, profesor? 7 días, que es lo más probable que dure esta actividad, se va a encontrar mediante esta información que tú tienes, metrado entre rendimiento por el número de cuadrillas, te da la cantidad de días. 7 días, profesor, específicamente, ¿esta tarea se va a cumplir en 7 días? No, porque hay algo que se llama incertidumbre y variabilidad. ¿A qué se refiere la variabilidad? La variabilidad se refiere a que yo he dicho un rendimiento, digamos, que voy a hacer 20 metros cuadrados por día, pero la realidad es que el día de hoy harás 18, quizás después 15, después 20, después 22, después 21, va a variar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tu proyecto, para poder desarrollar este cronograma, vas a poder tener diferentes caminos, porque los proyectos y las condiciones son diferentes. Entonces existe lo que se llama la incertidumbre, ¿no? Entonces, en base a esto, la técnica PER te dice que mediante juicio de expertos, ¿no?, digamos, yo tengo, ¿no?, mi tiempo optimista, mi mejor escenario. Profesor, aquí en la teoría te dice que es menor al tiempo más probable, la teoría, pero la práctica no es la misma, ¿ya? Ahorita solamente entendamos la parte teórica, pero lo vamos a ejecutar, ¿no? Acá se dice que en juicio de expertos lo hago en 4 días, ¿no? Pero mi tiempo pesimista, ¿no?, es 16 días, ¿no? Mi tiempo pesimista es 16 días. ¿Cómo hay este cálculo? ¿Cómo estimo cuánto es la duración esperada de esta actividad llamada distribución beta? Es optimista más 4 veces lo más probable más pesimista entre 6. ¿Quién es optimista? 4 días. ¿Quién es más probable? 7 días. ¿Quién es pesimista? 16 días, ¿no? 4 más 4 por 7 más 16, todo entre 6. Mira, acá hay una duración esperada de 8 días, ¿no? O sea, podríamos decir, ¿no?, que lo más razonable es que esta actividad se cumple en 8 días. Profesor, pero podrían ser en 6, podrían ser en 9, ¿no? Claro que sí, ¿ya? Tenemos que disminuir esta brecha. Entonces, hay otra fórmula que tú puedes utilizar con estas variables. Se llama la distribución triangular, ¿no? Que mira, es igual, ¿no?, la duración esperada o el tiempo esperado es el tiempo optimista más lo más probable más pesimista entre 3. ¿Quién es optimista? Acá está bien.
4 días. ¿Quién es más probable? Más probable, 7 días. ¿Quién es pesimista? Pesimista es 16. Todo entre 3, 9 días. Profesor, con la misma cantidad de datos, me está saliendo un resultado de 8 días y 9 días. ¿Cuál puede utilizar? Cualquiera, ¿no? Cualquiera puede utilizar, pero digamos, aquí en la distribución beta le doy mucha más importancia ¿a quién? A los cálculos, al metrado, entre el rendimiento por el número de cuadrillas. Digamos que esto lo podría utilizar en un proyecto que ya conozco, ¿no? Pero la distribución triangular le estoy dando la misma importancia a cada tiempo, ¿no? Y por ende me sale una mayor duración. Si tú te das cuenta aquí, mira, profesor, 7 días, pero la duración es 8 días. Acá tienes un día de reserva de contingencia, porque lo que aparece en tu diagrama de Gantt son 8 días. Pero en tu plantilla tú sabes que técnicamente en base a cálculos demora 7. Profesor, aquí en la distribución triangular son 9 días. Mira, de 7 días a 9 días. Tengo 2 días como reserva de contingencia. Profesor, pero ¿por qué tan pocos días? ¿Por qué no tengo más días? A ver, si no logras cumplir con tu plan el día 1, dijiste que hacías 20 metros, hiciste, no sé, 16, pues algo harás ese día para que al día siguiente hagas más, ¿no? Y al día siguiente, profesor, 18, algo harás ese día para que hagas más. Pero sí tienes que tener una reserva, ¿no? Porque existe la probabilidad de que, no sé, a ver, no vengan los operarios, no haya material, no haya permiso, no haya planos, hay tantas cosas que nos han pasado en las obras, ¿no? Que sí sabemos que no se cumple este cálculo matemático, ¿ya? Ahora, en base a lo que te he explicado, ahora revisemos el taller, ¿ya? Revisemos el taller, que le voy a compartir a continuación a ustedes. Me da un segundo. Denme un segundo, por favor. ¿No? Ahora, el taller. ¿Qué pasó? Oye, ahora, un segundo, acá está. Después de que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Entonces, miren, profesor, a ver, esta es la plantilla, digamos, que se va a trasladar semana a semana, ¿no? En una plantilla convencional de MS Project, tú tienes pocos elementos, pero en esta ocasión la plantilla que vamos a incorporar ya automatizada tiene ítem, partida, unidad, metrado, precio unitario, costo, rendimiento, número de cuadrillas, tiempo más probable, tiempo optimista, tiempo pesimista, el tiempo esperado, que es lo que te he explicado, la duración y la duración calculada. ¿Ya? Profesor, hagamos lo que hemos revisado con la guía del PEMO. Primero, ¿qué te dice? Identificar las actividades. Profesor, ¿de dónde voy a obtener estas actividades? Las vas a obtener, ¿de dónde? De tu presupuesto, ¿no? De tu presupuesto. ¿Y de tu presupuesto qué vas a tener? Vas a tener, ¿no? Digamos, vamos a revisar columnas, ¿ya? Ahora solamente les voy a dar un ejemplo, pero en la clase se hace de un casco completo, ¿no? Dentro de columnas que tengo, a ver, tarea, colocar acero, ¿no? Acero corrugado, ¿no? Luego, colocar encofrado, ¿no? Y desencofrado.
Luego, colocar concreto. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer primero es jerarquizar. Pero antes, profesor, acá tengo mis actividades, ¿no? Le falta que mis hitos, ¿no? Digamos, tú das clic donde dice columnas, insertas aquí un hito y aquí te aparece el hito, ¿no? Tú te das cuenta que ahora por defecto, ¿no? Por defecto, aquí en el diagrama de Gantt, ¿no? En el diagrama de Gantt, te está apareciendo todas las tareas con un día de trabajo, ¿ya? Esa plantilla preestablecida del MC Project, Jeff, no. Esta plantilla la elaboramos a lo largo de las sesiones. Vamos a elaborarlo con algunas fórmulas, etc., ¿no? Se elabora para nuestro taller y para poder obtener esta plantilla para poder planificar cualquier proyecto, ¿ya? No, eso no está en MS Project predefinido, predeterminado. Esto está de acuerdo a la guía del PEM o del PMI, como mayormente lo conoce, ¿no? Profesor, a ver, esta información lo tengo de mi presupuesto, ¿ya? El hito, le doy doble clic, ¿no? Le voy a cambiar el nombre, inicio, inicio, aceptar. Aquí al final voy a insertar otro hito, doble clic, le voy a poner fin, le voy a colocar, ahora lo que voy a hacer es, profesor, las unidades. La unidad del acero es kilogramos, ¿no? El encofrado es metros cuadrados. Esto lo encontramos en el presupuesto, ¿no? O sea, profesor, ¿debo tener mi presupuesto para crear mi cronograma GAN detallado? Sí, completo, correcto, ¿no? Digamos, debo tener el metrado, ¿no? El metrado está dentro de tu presupuesto, ¿no? ¿Qué respalda el metrado? La planilla de metrados, ¿no? Digamos que tienes, no sé, 8.757.82 kilos, ¿no? Que es de una galería comercial, si no me equivoco, el ejemplo que te estoy dando, ¿ya? La cantidad de metros cuadrados de encofrado, 174.24 metros cuadrados. La cantidad de concreto, 20.8 metros cúbicos. Profesor, el precio unitario. El precio unitario, mira, digamos, del concreto es sin IGB, ¿no? Digamos 4.07. El precio unitario del encofrado, no sé, 45.26. El precio unitario del concreto es 420, quizás punto 98, ¿ya? Entonces, profesor, ¿por qué no se genera la columna de costo? Esta columna de costo se va a generar, ¿cómo, profesor? Cuando ingreses aquí a ventana, detalles, ¿no? Y que vamos acá a ingresar los costos. ¿Y por qué necesito generar esta columna? Porque después que termino mi diagrama de Gantt y genero mis costos, puedo generar mi cronograma valorizado de obra y luego de forma siguiente mi cronograma de adquisición de materiales. ¿Y de dónde vienen estos dos precedidos? De aquí, de tu diagrama de Gantt. Por ejemplo, profesor, mi diagrama de Gantt dura 6 meses, tu cronograma valorizado es de 6 meses, tu cronograma de adquisición de materiales es de 6 meses, ¿ya? Entonces, profesor, el ítem, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es jerarquizar. Jerarquizar, digamos, estas tareas, tarea, sangría, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, a ver, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, lo siguiente que tú vas a ver es que dentro de columnas, profesor, tengo tres tareas y lo voy a jerarquizar, ¿no? Tú te das cuenta, esta llamado columnas se forma como una tarea resumen y esto de colocar acero, colocar encofrado y colocar concreto son tareas comunes, ¿ya? Y los hitos son representados por un rombo, ¿no? Muy bien. Acá también lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestro calendario. Te das cuenta que por defecto, ¿no? Acá se trabaja de lunes a sábado y no el domingo, de acuerdo a construcción civil, ¿no? Entonces, lo siguiente que voy a colocar es mi hito. ¿El ítem cómo se coloca? De forma numérica, ¿no? Esto también lo copias. ¿De dónde, profesor? Lo copias, ¿no? De tu presupuesto, ¿no? 2.1. Lo que yo estoy haciendo ahorita es trabajar de forma, digamos, más lenta todo lo que vamos a colocar, porque tú tienes tu presupuesto y copias y pegas nada más, ¿ah? No es que te demore tanto, no te va a demorar más de, no sé, un minuto hacer todo esto, pero teniendo esa información. ¿Ya? En este caso lo estoy haciendo así de una forma lenta, para poder entender mejor.
Muy bien, profesor. A ver, ya sé después cómo genero mi costo. El rendimiento, profesor, mira, el rendimiento y el número de cuadrillas lo voy a encontrar, ¿no?, en mi análisis de precio unitario, ¿no? Digamos, el rendimiento para colocar el acero, ¿no? Digamos, un rendimiento estándar son 250, ¿no? Aquí lo puedo poner 300 kilogramos por día. El encofrado, ¿no? Digamos, para columnas vamos a encofrar 10 metros cuadrados por día. Se entiende que esta información lo tienes en tu análisis de precio unitario. No es que nos lo vamos a inventar, ¿no? Entonces, colocar el concreto, profesor, igual 10 metros cúbicos por día, pero dice el número de cuadrillas. Mira, por defecto vamos a comenzar con una cuadrilla. ¿Por qué? Porque mira, colocar acero, profesor. Yo reviso mi análisis de precio unitario y dice que ahí hay un operario y un oficial. Ah, esas dos personas forman una cuadrilla. Profesor, colocar encofrado y desencofrado. Aquí, digamos, vas a encontrar a un operario y un ayudante. Estas dos personas conforman una cuadrilla. Profesor, colocar concreto, ¿no? Digamos, 6 ayudantes, un operador y un operario, 8 personas. Ah, profesor, estas 8 personas conforman una cuadrilla. Por defecto vamos a comenzar con una cuadrilla. ¿Qué te das cuenta? Mira, el tiempo más probable que tú tienes, profesor, el tiempo más probable en colocar el acero, profesor, 29.19 días. ¿Por qué? Porque esto es metrado entre el rendimiento por el número de cuadrillas. Esta partida lo voy a terminar en 29 días, ¿no? Pero, ¿no?, que está por defecto acá. ¿Ya? Entonces, profesor, con esto, como ya está automatizado, ya tengo mi lista de actividades. Lo siguiente que te dice que es secuenciar las actividades, ¿no? Todavía no puedes estimar la duración. Esto que es predecesoras, lo traemos más adelante, aquí, ¿no? Y lo que vamos a hacer es secuenciar así, ahora, ¿no? ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿quién es la actividad previa a colocar el acero? Mito inicio, que es, ¿no?, la fila número 1, ¿no? Luego, una vez que termine de colocar el acero, lo que voy a hacer en segunda intención es colocar el encofrado. Entonces, la actividad predecesora, que es la actividad previa, es la fila número 3. Luego, una vez que termino de colocar el encofrado, lo que corresponde es colocar el concreto, ¿no? Entonces, la actividad previa, o también llamada actividad predecesora, es la fila número 4, ¿no? Luego termino de, digamos, aquí colocar concreto y voy a terminar mi proyecto. Entonces voy a ir al hito fin, que es la actividad previa, la fila número 5, ¿no? Muy bien. Y con esto, digamos, ya tengo la secuencia de actividades. Entonces, una vez que yo vea esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, profesor, ya tengo la secuencia de actividades. ¿Y qué me doy cuenta? Que todas las actividades duran un día, ¿no? Como duran un día, ya, lo que voy a hacer ahora es, ahora sí ver cuántos días, o sea, voy a estimar la duración de las actividades, ¿no? Recién, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es estimar la duración de las actividades, ¿no? Este dato ya está por defecto, ¿no? Metrado entre el rendimiento por el número de cuadrillas, 29 días. Profesor, este es el tiempo más probable, el tiempo de los cálculos. Mi tiempo optimista, mira, mi mejor escenario. Mi mejor escenario, profesor. Algunos dirán, profesor, mire, para el proyecto que estoy haciendo, mire, 29 días, 17 días y 2 días, demasiado, ¿no? Si yo aumento la cantidad de cuadrillas, se entiende que voy a realizarlo en menos días. Digamos que yo lo quiero hacer con 3 cuadrillas. Voy a demorar 9.73 días, ¿no? En el proyecto me definen el hito inicio y el hito fin, ¿no? ¿De qué? De cada fase. Entonces, con esa información, ¿no? Y digamos con juicio de expertos y viendo la disponibilidad de los materiales, ¿no? Temas, la disponibilidad de recursos, o sea, el dinero que haya en el proyecto, la inversión, ¿no?
y conociendo mucho sobre tu organización, para algunos con 3 cuadrillas es suficiente, para otros podrían ser con 4, perdón, ¿no? Se entiende que a medida que aumentas las cuadrillas, tienes que disminuye la cantidad de días, ¿no? Profesor, pero no es la lógica que coloques una cantidad de cuadrillas exorbitante, porque hay algo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿En qué consiste? Primero, la producción al comienzo aumenta a tasa creciente y luego aumenta a tasa decreciente, ¿no? Imagínate que tú pones muchos obreros, muchas cuadrillas para colocar el acero, ¿no? De las columnas. Se supone que hasta los primeros días pues van a avanzar muy rápido porque tienen, como se le dice usualmente, mucha cancha, mucho espacio, ¿no? Mucho material. Pero a medida que avancen los días, este espacio se va a reducir, esta cantidad de trabajo ya no va a haber y la cantidad de avance es menor. O sea, tienes que buscar el equilibrio, ¿ya? Entonces, digamos, yo quiero que 7 días, profesor. Igual, quiero aumentar la cantidad de cuadrillas, ¿no? Para el encofrado, porque 17 días es demasiado. Esto, si no me equivoco, era para una galería comercial de un piso de, creo que 400 metros cuadrados más o menos, ¿ya? Entonces, 17 días es demasiado, ¿no? Entonces, digamos que aquí también con 4 cuadrillas podría ser, ¿no? Aquí 7 podría ser mucho, 5 es suficiente. La única forma de que tú sepas qué cantidad de cuadrillas es conociendo los planos, conociendo el proyecto, conociendo tu organización y conociendo otras cosas, ¿ya? Entonces, profesor, aquí, a ver, 2 metros cúbicos con una cuadrilla en 2 días, suficiente, ¿no? Suficiente. Entonces, profesor, el tiempo optimista, mira, de 5,84, mi mejor escenario. Mi mejor escenario es que lo termine en 6 días para mí. Para otro podría ser en 7. Pero tu mejor escenario, digamos, es el tiempo que se acerca más al tiempo más probable. Depende mucho de cada uno de nosotros y de la organización, ¿no? Mi tiempo optimista, digamos, no sé, para Ángel, que quizás trabaja en una organización muy alineada al PMI, al LIN y al BIM, podría ser, digamos, menor. Pero no sé, para Anthony, que quizás trabaja en una organización nueva, que recién este señor ha sacado su empresa y está estandarizando todo, contratando personal, pues quizás el tiempo optimista va a ser mayor, ¿no? Depende mucho de todo aquello, ¿ya? Digamos, 6 días, ¿no? Profesor, mi tiempo pesimista para colocar el acero. Mi tiempo pesimista es mi peor escenario. ¿Cuál sería mi peor escenario en esta partida? ¿No? Digamos, ¿cuánto es lo máximo que me podría demorar? Pero recuerda que la lógica no es pensar, ¿no? Profesor, 5,84, 10 días por 2. No. La lógica es pensar que también el tiempo pesimista debería acercarse al tiempo optimista. ¿Por qué no? Mira, una sencilla regla. Profesor, a ver, tengo un proyecto y tengo actividades en la ruta crítica. Tengo 30 actividades. Imagínate que le das la reserva de un día a cada actividad. Profesor, 30 días más, un mes más. Si le doy 2 días, profesor, 2 meses más, y si en realidad el proyecto lo terminas con demasiado tiempo de anticipación, tampoco no es lo lógico. ¿Ya? Por eso tampoco te des mucha reserva. Profesor, quizás en mi primer proyecto, pues no me vaya bien con esto. Sí, pero te aseguro que en el segundo proyecto te va a ver mucho mejor, porque vas a conocer mejor la organización. ¿Ya? Digamos, mi tiempo pesimista podría ser 7 días. ¿Ya? Profesor, en el encofrado y desencofrado, ¿no? El tiempo más probable dice que es 4,36 días. Mi tiempo optimista, digamos, yo lo quiero redondear al inmediato superior. Otro puede colocar 6, no hay problema, pero creo que 6 es el límite. Eso depende de cada uno de ustedes. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Digamos, mi proyecto está automatizado para cada 15 minutos hacerme recordar y guardar lo que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, profesor, mi tiempo pesimista de 4,36, 5, digamos, 6 días para mí, ¿ya? El acero, mira, el acero, ¿no? En columnas es quizás donde un poco más nos demoramos, ¿no? Por un tema de la trabajabilidad, ¿no? Digamos, de 2,08, mi tiempo optimista sería 3, mi tiempo pesimista quizás 4. ¿Y qué te das cuenta con esta información?
Con esta información, a ver, primero déjame llevar esto de las predecesoras hacia el final, para que nos deje más espacio. Entonces, aquí lo que vamos a poder apreciar después es, profesor, el tiempo esperado. El tiempo esperado, te había comentado que es, en este caso estoy utilizando la distribución triangular. Tiempo más probable, más tiempo optimista, más tiempo pesimista, entre 3. O sea, 5,84 más 6 más 7 entre 3, 6,28 días. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga esto, ¿no? Profesor, ¿qué es lo que aparece aquí? ¿Qué es lo que va a aparecer acá? ¿No? Mira, lo que va a aparecer aquí en la duración, porque lo que tú colocas en la duración es lo que aparece aquí en el diagrama de Gantt, ¿no? Digamos, 6,28 al inmediato superior, 7 días, profesor. ¿No? Profesor, 6,01, 7 días. 6,99, 7 días. ¿No? Luego, la duración calendario, ¿no? La duración calendario es, ¿no? A esta duración, que es 7 días, que aparece aquí, de lunes a sábado, ¿no? Son 6 días, más el otro lunes es un día más. Entonces, el domingo, duración calendario aumenta los domingos y los feriados, ¿no? Que has contemplado en tu planificación, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, profesor, lo siguiente es, ¿no? Del 5,12 a 6 días, profesor, ¿no? Luego, de 3,03 el inmediato superior, profesor, 3 no. Siempre cuando tú des un costo o un tiempo, no seas tan optimista, ¿no? Sé, es como en el acero, ¿no? Si tienes que decidir entre colocarle una columna porque los planos difieren de las especificaciones, ¿no? Profesor, a ver, si uno me dice 5 octavos y otro 3 cuartos, pues no vas a arriesgar el proyecto, ¿no? Por algo de acero, ¿no? Colocas el de mayor diámetro, ¿no? Entonces, de 3,03, ¿no? 4 días, ¿ya? Profesor, ¿no? Entonces, además de esto, ¿no? Digamos, a estas actividades, lo que yo podría hacer es, ¿no? Darle doble clic a esta relación de precedencia, ¿no? Si tú le quitas, digamos, 4, 6 días, ¿no? Mucho, 3 días, ¿no? Después del tercer día vas a avanzar la siguiente parte, ¿no? Aquí también. ¿De quién depende esto y mucho, profesor? Mira, esto depende mucho de ustedes, ¿no? Digamos que yo me estoy dando 3 días, no, acá, no voy a dar un día más. Me estoy dando 3 días para comenzar la siguiente actividad, ¿no? Que es en cadena. Algunos se dará 2 días, otro 3 días. Depende mucho de cada uno. Por eso, cuando vemos el tema de dependencias, hay las dependencias obligatorias propias del proyecto como esta, y no puede haber ningún cambio entre el orden de las actividades, las dependencias discrecionales o de las mejores prácticas de cada uno de nosotros. Las dependencias externas, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, en el tema del acero, a veces el prearmado viene de otro lugar, ¿sí? También hay que considerar eso a la hora de estimar esta duración. Ah, entonces, profesor, si yo dependo de alguien, me puede fallar, pero hoy no lo sé, no podría darse. Entonces, quizás en esta partida aumente un poco más la reserva de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que yo me adelanto a eventos que yo conozco en realidad. La reserva de contingencia son aquellos eventos que nosotros conocemos o que nos han pasado en algún momento o que pueden pasar, ¿ya? O sea, a ver, el análisis posterior a este cronograma realizado a veces no lo hace una sola persona, lo hacemos dos o tres y lo vemos a un nivel macro y decimos, oye, mira, el casco demora 3 meses. No, acá en esta organización alguien te dirá del equipo, mira, acá yo te aseguro que esto menos de 5 no baja, porque yo conozco la organización, te voy a decir. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ajustará los tiempos. O sea, recuerda que el cronograma es iterativo. ¿Qué quiere decir? En términos simples, que tiene versión uno, versión 2, versión 3. El mejor cronograma no es el que demore menos tiempo, es el que en aproximación y estimación se acerque más a la realidad en su momento, ¿no? Cuando yo lo tengas que revisar. ¿Ya? Muy bien. Y luego, miren, si ustedes se dan cuenta, profesor, ¿no? Estas tres actividades forman parte de la ruta crítica. Si yo me voy a otra ventana llamada el diagrama de red, aquí, ¿no?
¿Qué te das cuenta? Mira? Esta plantilla también se incorpora. Inicio temprano, finalización temprana. Acá abajo es inicio tardío, finalización tardía. Mira, holgura total, cero. ¿Qué me está diciendo el diagrama de red? ¿No? Que todas estas tareas forman parte de la ruta crítica, ¿no? Y está de color rojo. ¿Cuánto dura el proyecto? 10 días. Profesor, cuando yo haga otro tipo de proyecto con más partidas, van a haber diferentes rutas con diferentes holguras, ¿no? En algunos tendrás 15 días, 12 días, 8 días, 7 días. Pero en la ruta crítica la holgura es cero. Y esto, profesor, eso también lo encuentro por defecto en Project. No, esto también lo creamos en una clase para que cuando ya lo que tú realices acá en el diagrama de red se refleja en el diagrama de Gantt. Y lo que yo haga en el diagrama de Gantt se refleja en el diagrama de red. ¿Aquí qué reviso? Cantidad de avance, ¿no? Porque las actividades se muestran en unas barras horizontales. En el otro lugar, en el diagrama de red, ¿qué puedo revisar? Mis holguras en todas mis actividades, ¿no? Se ha dicho que la holgura es el tiempo que puede demorar una actividad sin retrasar la fecha final del proyecto, ¿ya? Muy bien, hasta esto les quería mostrar, ¿no? En el curso se van a ver esta, entre otras cosas más, ¿no? Que es la línea base de costos, que es la línea base del alcance. El curso está muy alineado al tema de oficina técnica, pero mucho de esto tiene que ver con cronograma, ¿no? Con los diferentes tipos de cronograma. Cronograma de hito, cronograma resumen, y cronograma Gantt, entre otros tipos de cronograma, ¿no? Vemos control a nivel de cuenta de control en la última clase sobre el taller de la EDT también. Recuerda que la mejor forma de controlar el proyecto no es a nivel de tareas, ¿no? Controlar la cantidad de trabajo, porque controlar el trabajo es diferente a controlar los costos o controlar el avance. Son términos muy diferentes, ¿ya? Por ejemplo, mira, profesor, ¿qué es controlar el avance? Controlar el avance o controlar el trabajo se refiere específicamente a qué cantidad de trabajo se ha realizado. Por ejemplo, mira, profesor, una puerta, la puerta que veas ahí donde estés, ¿ya? Si yo trabajo en una organización y yo soy, digamos, el residente y yo subcontrato, no sé, a Carlos, y Carlos, profesor, fabrica puertas, tiene su taller, yo le voy a dar el 50% de adelanto en dinero. ¿No? Yo le voy a dar el 50% de adelanto en dinero para que me fabrique las puertas, digamos, ¿no? De, del proyecto, digamos, de un piso, ¿ya? La mitad del dinero lo hago, profesor. Carlos en su taller lo hace con su equipo de trabajo, ¿no? Y Carlos ya tiene un avance del 90%. ¿Por qué para él el 90%? Porque para él venir, colocar los marcos y la puerta ya elaborada, para él es un 10% más de trabajo, no estoy hablando de dinero. Ah, ya. Para mí, si yo le doy el 50% de adelanto, yo considero que estoy en cantidad de trabajo adelantado 70% de trabajo, ¿eh? Porque para mí ese 30% que venga a colocar, pero para él es 90%. Pero mi cliente, la persona que me contrató para hacer el edificio, me va a decir que para él es cero, porque él no ve las puertas. Eso tiene que ver mucho con la cantidad de avance, que tiene que ver con el trabajo que has realizado, que es muy diferente. A todos estos aspectos, bueno, se aterrizan muy bien cuando tenemos, ¿no?, tiempo necesario y los ejemplos ahí para poder contrastarlo con proyectos de edificación específicamente. ¿Qué más? ¿Qué es el CPI? ¿Se verá el CPI? Sí, ¿no? Y el SPI también, ¿no? El índice de desempeño del costo y el índice de desempeño del cronograma, ¿no?, que forman parte del valor ganado. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Escucho, Miguel. Ingeniero, buenas noches. Bueno, Ingeniero, no sé si podría explicar cómo hacer una actualización en el MS Project por temas de paralización de obra. Más que nada esto, lo que ocurre está que en la sierra no se ha paralizado por lo general las obras por el tema de la lluvia y lo primero que te van a pedir es la actualización del cronograma. No sé si podría dar un alcance sobre esta parte, por favor. ya, a ver, lo primero, profesor, a ver, ¿me puedes formular mejor tu pregunta? Porque creo que estoy pensando otra cosa. Allá. Hacer una actualización, ingeniero. Mira, las obras ahorita se encuentran paralizadas y van a reiniciar acá una semana, otra semana. Y lo primero que nos van a, o van a pedir es la actualización del
la actualización de la fecha de lo que va a terminar la obra, la actualización en el proyecto, ¿no? Obviamente se tiene que actualizar la fecha de término de obra. Bueno, el cronograma valorizado ya será después, ¿no? A lo que quiero Ya. es en el proyecto cómo se trabaja esa parte, ¿no? Es que, a ver, a veces, por ejemplo, mira, te lo explico en general. Profesor, a ver, yo quiero hacer mi cronograma de semanal, ¿ya? No sé, o yo quiero hacer mi cronograma mensual, pero tienes que hacer primero lo que dice un contrato, lo que dice el reglamento, ¿no? Lo lógico es, profesor, que si la obra se para, ¿no? y me van a pedir una nueva programación, ¿no? Esta nueva programación va a ser sobre el residuo del proyecto, o sea, lo que falta, ¿no? Porque lo que ya está hecho, digamos que está devengado, está incurrido, está realizado, ¿no? ¿Qué cantidad de trabajo hay? Trabajar, lo que pasa es que trabajar sobre la misma línea base del alcance que tienes, o sea, sobre las mismas actividades, ¿no? O formular las nuevas actividades, ¿no? O lo restante del proyecto, porque algunas partidas, no sé, has avanzado el 30%, en otras el 50%, el 40%, y por ende, lo lógico, ¿no? Si tú quieres paralizar tu proyecto y comenzar, tendrás que cambiar el nuevo inicio, y de forma automática, Project te cambia la nueva finalización siempre y cuando se trabaje con la misma línea base del alcance, o sea, lo mismo que vas a desarrollar. Pero si es solamente te lo piden con que con el diferencial, o sea, lo que faltó por terminar, pues tendrías que generar otro cronograma, ¿no? Mucho depende del supervisor, del afinamiento que tengas con él, de lo que te soliciten, entre otros, porque a veces tú sabes que los supervisores y pueden cambiar un poco en función, digamos, a lo que necesita el proyecto, ¿no? Algún cambio y poder gestionarlo. ¿Cómo hacerlo? Hay dos formas, específicamente así. Nuevas partidas o lo mismo que tienes, simplemente actualizando fechas en función a eso, o volver a hacer el proyecto con la nueva fecha de inicio, ¿ya? Capaz que crean adicionales, obvio que eso te va a crear, ¿no? Adicionales, mayores gastos generales, etc., entre otras cosas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, una pregunta. La actualización de este cronograma que mencionas, si por ejemplo las valorizaciones se hacen mensuales y el TDR te indica que si tu avance es menor al 80% debes presentar una actualización, en ese caso sería mensual necesariamente la actualización, ¿verdad? Y por ende actualización también del cronograma. ¿A qué te refieres con actualización? ¿Actualización de qué? Por ejemplo, te menciona el TDR si tu avance es menor al 80% en un mes, Es debes menor, presentar tienes un que nuevo cronogramar un cronograma cronograma actualizado, acelerado. acelerado. Esa Claro, un sería la programa pregunta, acelerado. creo que acelerado, ajá. Y para acelerar tu cronograma, ¿qué significa? Profesor, si tengo que presentar un cronograma acelerado, ¿no? Significa que, que, ¿no? que estoy atrasado en mi ruta crítica, ¿no? Es lo lógico, porque estoy atrasado, ¿no? La fecha de fin ya no es el día 20, es el día, no sé, 25 del siguiente mes. Entonces tienes que presentar, digamos, las nuevas tareas, ya no te tienen que tomar lo que has estimado al comienzo. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Mediante comprensión del cronograma. ¿Qué vas a hacer? Si aumentas los recursos, o sea, la cantidad de cuadrillas, los días van a disminuir. Y por ende, mira, yo le aumento la cantidad de cuadrillas aquí, ¿no? Digamos, no sé, profesor, aquí usted dijo 5 días, no, sí, con 5, ¿no? Mira, tendría que hacerlo con 7 y aquí, no sé, con 6, ¿no? Y por ende, mira, mi nuevo resultado ya no sale 5,72. ¿Cuánto sería? 6, 4,63. El inmediato superior, ¿quién es? 5, ¿no? ¿No? Te das cuenta que ahora la ruta crítica, ¿no? ¿Cuánto demora, profesor? Un día menos, ¿no? No, 8 días, 2 días menos. He reducido mi ruta crítica. La lógica es que ahora, al hacer esto, acelerar, o también, ¿qué podría hacer, profesor? Si quiero acelerar más, ¿no? Un día menos. Acá también. Pero se podrá hacer, profesor, esto. Es que de quién depende mucho. Depende mucho
de tu proyecto. Profesor, significa que si avanzo antes, no es que gastes más, sino lo que tenías tú contemplado en hacer una inversión, un gasto entre mano de obra y materiales en tantos meses, lo vas a hacer en menos. Tendrás la capacidad económica de hacer eso. Y si ingreso más recursos también, profesor, ¿se podrá? Quizás se puede, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ingresas más recursos? Si trabajas, digamos, de forma más paralela a esto, vas a tener que hacer una mayor coordinación, porque muchas de las actividades se van a trabajar en forma paralela. ¿De quién depende mucho? De la naturaleza del proyecto y de lo que el proyecto te permita, ¿ya? Porque a veces el papel, ¿sabes qué? Te lo presento de 8 meses, ahora en 6 meses, pero la realidad es que no va a funcionar, ¿no? O sí funciona, no sé, depende mucho de lo que tú como contratista conoces a tu organización y sabes que lo va a cumplir o no. Sabes si hay en desembolso, si hay la capacidad, no sé, técnica para poder hacer esto y la capacidad económica también. Y así que haces, comprimes, ¿no? Comprimes tu cronograma. Una pregunta a base de lo que está comentando. No sé si, Sí. bueno, habrá visto en proyecto del Estado que normalmente cuando presentan las valorizaciones lo hacen en función a los metrados y por lo tanto valorizan tema de costo y dicen, bueno, he valorizado un 5% y mi avance, pero y el expediente me indicaba 4%. Entonces dicen, por lo tanto no estoy atrasado, ¿no? Si estoy adelantado. Pero ahí yo digo, ¿y por qué no hacen el análisis del tiempo, del cronograma? Veo que no mucho hacen ese análisis y ahí no se sabe si están atrasados o adelantados. Solamente veo que hacen mucho el análisis de costo, pero más no el análisis de tiempo, ¿no? Para saber si estoy adelantado o atrasado. No sé por qué muchos se fijan en el tema de costos y en el tema de tiempo es totalmente distinto. No sé si podría comentar algo, pero veo que así lo presentan las valorizaciones, solamente el tema de costo. Claro, porque o sea, la lógica de esto que tú me comentas es, profesor, a ver, no, mire, yo tenía por avanzar 1 millón de soles y he avanzado medio millón. Ah, el 50%, ¿va? Es la propia naturaleza que te hizo, pero es muy diferente controlar el costo que controlar el avance. Son temas diferentes. Uno tiene que ver con la cantidad de trabajo y el otro con el dinero. Generalmente no te controlan el dinero, no, en el Estado te controlan los dos, pero en el sector público te controlan el avance, ¿no? ¿Qué era el valor, qué era la variación del costo? Valor ganado menos valor planificado. Dinero, que es la variación, perdón, la variación del cronograma es valor ganado menos valor planificado. O sea, tu valorización es planificada. ¿Qué es la variación del costo? Valor ganado menos costo real. Entonces, profesor, a tu comentario, profesor, estoy viendo si estoy atrasado, adelantado, con costo, sí, porque el valor ganado te permite hacer eso entre proyecciones, pronósticos y demás cosas. ¿Ya? Eso es una herramienta ya, que se utiliza. Es un método que lo vas a encontrar también en la guía del Penbox, esta edición, después del proceso. A ver, el área de conocimientos, costos. Ahí están qué procesos. Planificar los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Después de controlar los costos, ahí está el método del valor ganado. Te lo explica a detalle con las fórmulas y las interpretaciones que tienes que tener. No, sí, pero mi consulta va, ¿no debería presentarse el cronograma de seguimiento, como tiene el proyecto, donde se coloca después de generar la línea base, ya puedo hacer el control y meterle información y ver cuánto ha avanzado la barra en función a las barras de la línea base? O sea, no veo que se hace control y no se presenta sus planos, solamente presentan la curva S, pero con respecto al costo, no al tiempo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta si realmente en tema de cronograma de tiempo uno está avanzado o no cada mes? A ver, Debería presentarse. Ujú. a ver, la naturaleza, profesores, mi presupuesto, voy a tener un cronograma de avance, netamente de metrados.
¿ya? Y luego de este cronograma de metrados tienes tu cronograma valorizado. Yo te entiendo, la lógica es que presentes un cronograma de avance de metrados, pero se presenta un cronograma valorizado también, ¿no? Como avance. Pero sí, tienes razón, realmente se debería presentar un cronograma de avance de metrados, donde se ven porcentajes de avance, que no es lo mismo a costo, que se va a asemejar mucho, sí, se va a asemejar mucho de todas maneras, entre metrados y costos. No difiere casi nada, y es por eso que optan por presentar el cronograma valorizado. Porque a veces te diría que no tienen ni el cronograma de avance de metrados. Es muy O la parecido, experiencia, sino que, o la experiencia perdón, indica que no hay mucha variación entre no hay ambos. variación, correcto, no hay variación. En un taller te lo puedo demostrar que no hay variación entre metrados y costos, o es En todo caso, mínima. sí podría haber variación si de repente es un hospital, ¿no? Y estamos manejando equipos muy caros, Es que si hay quizás, ¿no? situaciones Con- atípicas, si hay situaciones atípicas, sí se va a mostrar, pero si no hay, por lo regular, digamos, lo que avanzo es lo que me pagan, lo que avanzo es lo que me pagas, no se va a mostrar. El cronograma de avance es, en vez de costos, cantidad de metrados. En vez de 5.000 soles, ¿qué fue? Ah, 300 metros cuadrados, no 5.000. Y revisas eso. Pero si te das cuenta, al final obtienes curva S de avance o curva S de costo. o ¿Y qué sea, la hacemos? información de metrados se tiene, pero esto lo podemos meter también en el proyecto para poder saber cuánto hemos avanzado, pues, ¿no? Sí, O, pero a veces siempre buscamos la practicidad en cualquier tipo de proyecto, ¿no? La agilidad, hacerlo más dinámico, más rápido. Y eso es la forma de hacerlo más rápido. Con costos puedes ver todo, sinceramente. por ejemplo, en tus proyectos tú lo manejas así, o Con sea, costos, tienes el tiempo de, ah, ya, costos, no hay con tiempo de costos. meterle al Porque cronograma, entre comillas es doble trabajo, no sé si decirlo así ya, específicamente ya, y ya. pero más práctico es con costos porque al final la diferencia es nula, se podría decir así. Más o menos puedes saber cuánto es la diferencia, no sé si estás más en edificaciones que 2, tres por Es, ciento, es nula, menos. Menos que menos. uno es, mucho O menos sea, en que uno es. carreteras también Cero, en posiblemente, edificaciones era cuánto, 0.02, así, o sea, es menor, es ah, mucho menor. O o sea, el sea, que es hecho de casi tener la nada. curva S en el porcentaje ya nos dice prácticamente que en el tiempo estamos también por ahí. Si estamos avanzados en porcentaje costo, es Ajá, más seguro que en el tiempo también estamos avanzados, no retrasados, ¿no? Si la correcto. lógica o la respuesta no da así, ¿no? Ahí, Esa vaina, eso del avance, ese tema lo voy a ver en el tema de control, si no me equivoco, en el último taller, donde vamos a aterrizar todas estas cosas, qué es el avance, qué es costos, diferenciarlos, ¿no? Qué es la curva S del cliente, la curva S de gestión, la curva S con el subcontratista, o sea, explicarlo a detalle para que quizás lo que no tenemos tanta experiencia lo podamos entender mejor con algunos ejemplos. Una preguntita más. Entonces, a veces cuando se lleva talleres de MS Project y nos hacen hacer la línea base, después hacer el seguimiento, la verdad que en la práctica no sería necesario hacer todo eso, No, ¿verdad? sí, sí, lo que pasa es, Pero una si no lo cosa vamos a es, utilizar, como dices, o sea, no, lo entiendo así, solamente lo vamos a utilizar o no, vamos a controlar la curva esa en función de costos. Y cuando claro, estamos pero para tú retrasados, por generar ejemplo, tu el curva TR, S, necesitas tu cronograma de avance. Se necesita, o sea, generalmente para que tú, a ver, esto más que en Project se visualiza mejor en un Excel sheet, que se presenta, profesor, un presupuesto, un cronograma de avance de metrados y por ende en una siguiente lámina tienes un cronograma de avance de costos que está en función a esta lámina anterior. Y si tú comienzas a hacer líneas bases y avances, te vas a dar cuenta que son, entre comillas, el mismo porcentaje de avance, pero sí son necesarios. Si algún cliente te lo solicita, pues tienes que presentar, y si no, no lo presentas, pero debe formar no, parte o del sea, el plan. cronograma sí, me refiero más al tema hacer de control, hacer el seguimiento. Es mejor Ya no controlar sería a como nivel que, de cuenta de control, no a nivel de partida. Por ejemplo, si no sé, tu jefe te dice, a ver, ¿qué porcentaje de avance vas? Hoy te pregunta. Lo lógico es que tú le presentes ese avance mañana. Profesor, pero mi presupuesto tiene como 500 partidas, no voy a poder.
es que no tienes que controlar a nivel de partida, sino a nivel de cuenta de control, para específicamente poder presentarlo mañana temprano. Menos trabajo. Pero eso se va a entender mejor cuando entendamos el concepto de EDT y otros aspectos más. Hacer una tarea representativa a varias tareas. Eso es control más que todo, más que una cosa es planificación, por ahí he visto, profesor, en el chat he visto, ¿no? Una cosa es planificación y otra cosa es control, sinceramente, sí, pero para que puedas controlar de forma adecuada necesitas tener una buena planificación. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra consulta? Solamente como para resumir el tema, entonces uno genera su cronograma como lo estás haciendo ahorita y esta información me va a servir para sacar la curva S y por lo Sí, tanto con los metrados que tenemos en campo ya comenzar a hacer la valorización, ¿verdad? sí, Y el detalle que yo mencionaba, pero si hago seguimiento en el proyecto, es me que dices que al final no, ¿ah? no, no que, O sea, si hago seguimiento en el proyecto, o sea, genero la línea base y ya está bien, pero de ahí hay una pestaña donde se hace seguimiento y se generan, le pueden meter información para ver qué tanto se ha avanzado y se generan una nueva barrita, ¿no? O sea, hacer claro, ese detalle ya, como da a entender, no sería necesario porque no, sí es en necesario mi... porque se tiene que reprogramar el proyecto de forma semanal o quincenal, porque obtener tu línea base, ¿no? Que es generalmente la segunda barra ploma, la que colocas, Sí, debes de tratar de regresar a ese plano. O sea, es necesario reprogramar los proyectos, porque las prácticas te dicen reprogramar, ¿no? Esto es, si vemos calidad del cronograma, en calidad del cronograma, muchos de los aspectos te dicen, se te debe reprogramar los proyectos, o sea, las fechas planificadas o estimadas no tienen que estar detrás de la fecha actual. Eso también vamos a ver un poco de claro, calidad pero del solamente cronograma. lo reprogramo cuando veo que solamente lo reprogramo cuando veo que el porcentaje en costo ya veo que estoy atrasado, por ejemplo, menos del 80%. Ahí recién hago una reprobación, pero semanalmente no hago seguimiento, entonces en el proyecto, No, eso es lo que voy. no, yo cuando reprogramo no reprogramo costos, reprogramo avance, metrado, cantidad de avance. O cuando tú reprogramas tu avance, ¿qué es? ¿Metrados o costos? Tu avance, metrados, ¿no? Metrados. Claro, por eso acá lo que vamos a hacer es planificar la línea base, Lo que digamos, pasa es que mi comentario va en que a veces cada semana quiero generar mis barritas en ese cronograma para ver cómo voy. Entonces, y ver cómo estoy en función del estado a fin de semana, ¿no? sí, pero es que eso ya es, eso se puede realizar en MS Project, reprogramar, porque te piden reprogramar de forma semanal y es en función a la cantidad de avance en la semana uno, luego la semana 2, o puedes acumular semana 3, semana 4, ¿ya? Es decir, la lógica es, a ver, así como profesor necesitamos obtener mucho conocimiento para planificación, también se debería obtener mucho conocimiento para seguimiento y control. Y esta guía te aterriza mucho lo que tú me has comentado, muchísimo, muchísimo, en seguimiento y control. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Se controla total metrado de que es factible controlarlo metrado así de todo lo que se utilice en obra? O sea, la cantidad de concreto, cantidad de acero, cantidad, o se controla normalmente por horas hombre. A ver, lo que pasa es que una forma diferente es controlarte a ti, tu desempeño, y otra cosa es el control que te hacen desde la oficina central. Son temas diferentes. Una cosa es mi línea de medición de desempeño y otra cosa es lo que controla o lo que me controla, digamos, mi jefe, si lo quieres llamar así, mi porcentaje de avance. Con él, con mi jefe, lo que voy a hacer específicamente es cuenta de control. Lo que voy a ver de mi avance es, digamos, al detalle. O sea, lo que hago con él es a un alto nivel, pero que tienen que los dos
tanto lo mío como lo de él, mostrar el mismo resultado de avance. Pero hago lo mío porque a detalle, porque necesito sacar información, ratios, rendimientos, etc., informes, ¿no? etc., para poder respaldar mi avance del proyecto y poder en su momento justificar. Son formas diferentes de controlar, hay diferentes formas de controlar en diferentes niveles de la organización. El profesor me dice la curva S. La curva S se genera después del cronograma valorizado de obra. Y también vamos a generar la curva S en el curso, Ricardo. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Una Bueno, preguntita, cuando hay estas sí, adelante. ¿Iba a consultar? sí, sí, una preguntita, cuando hay estas famosas reprogramaciones de obra por suspensión, lluvias, o de repente porque hubo un retraso y te has ganado 5 días, cada de esos cambios ya generar una nueva línea base por No cada cambio que haya, por ejemplo, un necesariamente. cambio por suspensión o por 5 días que hayas ganado por un tema arbitral, tendría que ser cambios a la línea base. Es que, a ver, una cosa es mi línea base de gestión, tú como constructor, medirte, y otra cosa es con el cliente. Lo que te solicite el cliente, como yo les dije, que a veces, profesor, lo que yo pienso, que a veces también lo que yo pienso, no es a veces lo correcto porque tienes que adaptarte al lugar donde estás. Un tema muy diferente es estar en el sector público, estar en el sector privado. Generalmente en el sector privado, lo que yo pienso es lo que se hace, generalmente. Pero en el sector público, reglamento, supervisor, consultas con él directas. Y en función a eso se hará. Ahí esa es la única forma. Sí, los que están en el sector público, ¿no? Dicen que no, papelito manda, primero papeles y luego se ejecuta, ¿no? ¿Por qué? Por ese motivo. Muy bien, entonces, bueno, te han invitado, ¿no? A ver el curso de planificación de obras, de incorporar la reserva de contingencia. También vamos a hablar de la reserva a nivel de costos, ¿no? Que es muy parecido a esto, ¿no? Para formar la línea base de costos. Específicamente vamos a ver la medición del desempeño del trabajo, ¿ya? Muy bien. Soporte, ya eso sería todo, creo. Buenas Profesor, noches. disculpe, Ahí está. una, ¿Sí? una última consulta. Yo antes había llevado curso y me había quedado con una duda al momento de determinar los costos de un proyecto. Me di cuenta que dependiendo de cómo se asignen los recursos a cada determinada tarea, te va a salir un costo determinado, pero mi duda era que si al momento de asignar los recursos, por ejemplo, en el caso del trabajo, cuando asignas un operario o un operador, la duración y, o sea, cuando los costos son, se podría decir, nosotros podríamos obtener costos menores cuando se disminuye la duración y se aumenta el rendimiento. Podríamos decir que eso ocurre cuando planificamos un proyecto. A ver, no te entendí bien. ¿Me estás hablando de costo o tiempo? Porque lo que entendí O es sea, tiempos. cuando, por ejemplo, yo supongo que en el contexto laboral, los trabajadores trabajan de lunes a sábado.
Y eso me determina un costo determinado habiendo realizado la gestión de recursos, no la gestión, sino habiendo realizado la asignación de recursos a cada tarea. Pero, y supongamos que yo supongo que el horario laboral sería de lunes a viernes. ¿Eso cambiaría también en los costos? ¿O los costos permanecen constantes, aún así se labore de lunes a viernes que de lunes a sábado? Es que específicamente un análisis del precio unitario que nosotros podemos conocer tiene el tiempo, el periodo está determinado por 8 horas, ¿no? Por 8 horas, ¿no? Pero, profesor, o sea, estrictamente se trabajan 8.5 horas, ¿no? De lunes a viernes. Creo que tu pregunta va por ahí. Lo que nosotros buscamos en una programación es estandarizar, ¿no? Estandarizar que, por ejemplo, mira, este rendimiento está en función de 8 horas de trabajo. Y esta cuadrilla que viene del análisis de precio unitario está en función también de estos tiempos. Profesor, pero este quizás mediodía que está aquí, lo que no es estrictamente al pie de la letra, es por algo que nosotros incorporamos la reserva de contingencia a nivel de costo y a nivel de tiempo. No te debería perjudicar en absoluto tu rendimiento semanal, que son 48 horas, con tu programación diaria. Creo que a eso te refieres específicamente, es lo que yo estoy entendiendo. Profesor, ¿dónde? Eso lo puedes ver bien en la práctica. O sea, teóricamente a veces hablarlo es, como ya lo has visto, es entenderlo quizás tú y el que está ahí, pero mucho tiene que ver, a ver, el mejor consejo que yo les puedo dar, si vas al tema de planeamiento, oficina técnica, sí o sí campo, por lo menos un par de años o más, para aterrizar todo, porque hacer un buen plan significa tener experiencia en campo. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra consulta? Sí, una preguntita. Cuando uno tiene un cronograma contractual que ha ganado un proyecto eh, y te piden realizar un cronograma meta a partir de ese contractual, por su experiencia hay un porcentaje de tiempo que uno puede contraer la ruta crítica. Por ejemplo, si el contractual dice 100 días, pero no sé si depende, es un 10% como un tanteo inicial No, y no hay. decir, bueno, mi meta sería en 90 días. No, no hay. Estrictamente, técnicamente no hay. ¿Por qué? Porque ese cronograma que tú me estás mostrando viene de un presupuesto venta. Pero yo para generar mi cronograma meta o interno, o cero por ahí también escuchado que lo dice, debería de venir de mi cronograma meta, porque tengo que revisar si las partidas son las que debería yo gestionar o hacer, si los metrados son estos, porque pueden haber errores en metrados, si han hecho un buen análisis de precio unitario, porque quizás han colocado mucho personal, han colocado, no sé, mucho rendimiento, poco rendimiento, o sea, en función, no porque la naturaleza, como tú me muestras, de ver un presupuesto y un cronograma es, me dan un profesor el 20 y ahora yo me arreglo con el meta. Y quieren un 20%, ¿no? Es lo que realmente te dice. Pero la lógica es que tienes que utilizar la Sí. herramienta llamada suma de costos, estimación ascendente. Primero deberías tener el meta y al meta que tú tienes que estar incorporado la reserva de contingencia, sumarle la reserva de gestión y recién obtener el venta. Ahí ya tienes los porcentajes libres, estrictamente, y eso te habla mucho la guía. La realidad es que a veces lo trabajamos y no de forma ascendente, sino de forma descendente. Pero no hay un 10%, un 15%, no hay. Porque si hicieron mal el venta, pues, no se va a respetar ese 10 o 15. Que si te lo piden, sí, a mí también me lo han pedido varias veces. Pero tú le dices, ¿sabes qué? No vas a llegar al 10, llegas al 8. Mira, tienes suerte, vas a llegar al 11, al 22. Porque realmente En todo haces caso, de repente también la voy a tener que revisión. hacer un análisis de rendimiento a menos la ruta crítica, No, las partidas que están en la ruta crítica para utiliza Pareto. intentar. Pareto, ¿qué quiere decir, profesor? ¿No? Entonces nomás te ubicas cuáles son los que tengan un mayor impacto en el presupuesto. O sea, en el parcial, entre la multiplicación de metrado por precio unitario, ¿cuáles son los más altos? Generalmente, ¿quiénes son en edificación?
acero, concreto y encofrado. A esos hazlo análisis, no específicamente a la ruta crítica, porque quizás en la ruta crítica hay actividades que no tienen un gran impacto en tu presupuesto. Digamos, lo más caro, si lo quieren decir en términos simples, lo que cuestan más, a ellos primero revisen, porque generan un mayor impacto. Y si ves que por ahí estás bien, la lógica es que esté bien y lo demás. Pero si ves que por ahí estás mal, mira, tengo que revisar todo el presupuesto. ¿Eh? Te vas a dar cuenta y muy rápido, porque el cambio va a ser muy abrupto en tu presupuesto. Espero que se haya entendido. Profesor, una consulta. ¿Sí? Eh, Cuando usted aumenta el número de cuadrillas de 1 a 7 o a 6, ¿también debo cambiar mi presupuesto con ese número de cuadrillas que usted está mencionando? ¿O ahí No, queda? no ahí queda. Lo que pasa es que yo tengo un presupuesto, ¿no? Con una cuadrilla, porque después tiene una cantidad de metrado. Lo que yo estoy haciendo es diciendo que ya no me voy a demorar 7 días. Si aumento más cuadrillas, me demoraré menos días. ¿Qué significa? El presupuesto es el mismo, sino que, digamos, ya no voy a gastar 100.000 los 7 días, sino voy a gastarlo en 3 días. Ah, profesor, más o menos 130.000. Pero el presupuesto es el mismo, sino que lo gastas antes, pero No, no no aumenta. estoy de acuerdo. No Ok, estoy de ok, acuerdo. gracias. Otra Ah, consulta, no me parece. ¿Sí? ingeniero. Una consulta, ¿cómo puedo sacar ahí una columna de la holgura que digas igual a 0 ahí dentro del MS Project, ¿no? Para Ah, verificar, porque usted habló también de la ruta crítica, que debe ser 0. sí, pero para poder entender la ruta crítica tenemos que utilizar el método que es conocer bien qué es el inicio temprano, la finalización temprana, el inicio tardío, la finalización tardía, la duración y la holgura total. Y es, digamos, en un taller se tiene que explicar primero en un Excel para que se Ujú, entienda bien y después aplicar todo esto aquí, ¿no? Inicio temprano, finalización temprana, inicio tardío, finalización tardía, la duración, el nombre de la tarea y la holgura. Te das cuenta que aquí es 0, en el acero. Pero esto ya lo tenemos que automatizar, crear estas celdas aquí para que me pueda mostrar de esta forma en ese proyecto la información que yo necesito. Porque si ustedes observan otro proyecto, si te vas al diagrama de red, no te va a mostrar este formato que está de acuerdo al PMI. Nosotros lo creamos. Y ya bueno, ahí de forma directa vemos las holguras en todas las actividades. Que la holgura que es ah, igual, finalización tardía menos finalización temprana, 0. ¿No? Perdón, inicio, acá es finalización tardía menos finalización temprana, 0. Inicio tardío menos inicio temprano, 0. Por la derecha y por la izquierda deberías saber el mismo resultado. Y eso lo compruebas aquí o en un Excel, en cualquier elemento. En el curso también se les va a dejar algunas tareas para que puedan desarrollar una EDT, el método de la ruta crítica en Excel y en Project, y un trabajo final que contempla todo lo que se ha revisado en las clases. Y una preguntita, ¿me podría repetir o esa partecita donde dijo, por ejemplo, que debería utilizar Pareto y ver el costo o la incidencia, ¿no? De las partidas que más Ya. inciden en el presupuesto, multiplicaba quién con quién me dijo A el ver, costo con el metrado? el metrado por el precio unitario te da un parcial. A ver, por Ya, ejemplo, mira aquí, en el diagrama de Gantt, si tú tuvieras que revisar, mira, de forma directa, mira, si yo multiplico, cuidado con su micrófono, por favor. Profesor, mira, ahorita lo voy a colocar acá de forma directa, mira. 8.757.82 por 4.07 más o menos son 35.644.45. El otro vale más o menos 7.880. El otro vale más o menos 8, perdón, 7.000, el otro es 8.750. Ya, a ver. Entre estos tres elementos, ¿cuál sería tu orden para revisar? ¿Cuál revisas primero? el mayor, pues, ¿no? 35.000. Correcto, pero este mayor viene de metrado por precio unitario en tu presupuesto, ¿no? No acá. En Project no.
Pero al final tiene que salir este resultado, incorporando recursos. O sea, revisas el más caro, no necesariamente el que tenga más metrado y tampoco necesariamente el que tenga el mayor costo. Porque si tú te das cuenta, mira, el que tiene el precio unitario más barato, por decirlo así, es el que voy a revisar primero, profesor. No necesariamente reviso el que tenga el Reviso mayor. la multiplicación, el que tiene mayor valor de multiplicación de Correcto. metrado con precio unitario. Sí, correcto. Y vas descendiendo desde el mayor hasta el menor. ¿No? Sería lo más lógico, ¿no? Revisar eso. Es Pareto, el 80-20. ¿Ya? Ahora Eso la también pregunta es, ¿y qué, ajá, hasta qué valor consideraría revisar? Los a ver, primeros, el el 20%, no 80%, sé, el por ejemplo, 80%. El 80% de los más caros, partiendo desde el más caro hasta el más barato. Ese taller también lo hacemos cuando creamos la EDT. Colocamos Pareto también y realizamos Pareto para el ver qué ochenta por revisar. ciento del total de datos es lo que Sí, revisaría, pero pero de los eso más es mucho costosos, mayor a la de cantidad, los más, de los más claro, de lo más costosos, costoso, pero eso sería mucho mayor a la... claro, pero profesor, a ver, pero técnicamente a veces en el proyecto no tengo tiempo para revisar todo esto, ¿sí? ¿No? Es mucho tiempo, ¿qué haces? Voy recogiendo lo más, del 80 que tengo, a ver, el 30%. Si veo que estoy bien, si el venta tiene, no sé, 5 millones y voy 4.800.000, bueno, muy diferente. Profesor, si veo que voy 5 millones y hago mi meta haciendo los cambios y ya estoy en 6, 1 millón más de mi meta, me está saliendo mucho más de mi plan, ahí sí, me preocupo. Y ahí sí me obliga a revisar todo. Pero si en el camino estoy bien y a veces no hay el tiempo para revisarlo todo, porque a veces la oficina no tiene ese tiempo, pues por lo menos tienes muchos indicadores que te van a indicar cómo está este presupuesto. ¿Cuáles son? Esa es la forma, la que te menciono. Si tienes el tiempo para revisar Y todo y te ahora, dan más personal, bueno, lo claro, haces. por ejemplo, si la mayoría de esas partidas no están en la ruta crítica, lo analizo así como está en el cronograma y veo si sobresale del presupuesto o no, digo, del tiempo. Una cosa es revisar cronograma, otra cosa es revisar costos. Son temas diferentes. Estoy analizando costos o cronograma. Primero hago un buen costo, un buen presupuesto, y luego se desprende mi cronogramas, todo mi cronograma. Pero si no tengo un buen presupuesto, así seas muy bueno y tengas una buena plantilla en cronograma, pues no se va a reflejar un buen cronograma que vas a estimar, digamos, 12 meses. Profesor, pero realmente mire, salió 14. ¿Por qué? Porque viene de un presupuesto mal elaborado.